estamos acá desde Diálogos Tributarios del Global MBA Tax Management and Compliance de la Facultad Universitaria de Tributación. El día de hoy nos acompaña Emilio Ventimilla León, que es un abogado de Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, además tiene diversos másteres, ¿no? Tiene un máster en organización jurídica en la Universidad de Alicante, tiene un máster en la Universidad de San Luis, en Bruselas, Bélgica, sobre asuntos de derechos humanos y otros temas multidisciplinarios. También tiene diplomados de calidad y de contabilidad. Y actualmente es funcionario de carrera del Servicio de Renta Interna de Ecuador, con quien vamos a conversar algunos tópicos vinculados a la economía digital en Ecuador. En esa línea, quería preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En principio, saludarte. Hola, hola Michelle, un buen día para ti. Saludos desde Quito, Ecuador. Gracias. Igualmente. Bien, para abordar la problemática, ¿cómo consideras, desde tu perspectiva, Emilio, que ha afrontado el legislador, el tentador del poder tributario o el ejecutivo, o la administración tributaria o los tribunales, la problemática de la economía digital que ha traído o ha puesto sobre la mesa los Plan Action BEPS 1 y eventualmente los famosos debates que ha tenido Estados Unidos con la Unión Europea y que han generado diversos papers, diversos blueprints a fines del año pasado? ¿Qué está haciendo Ecuador con relación a esa temática que es una movida global? Sí, Michelle, en efecto, este tema también ha generado un debate en el Ecuador. Este debate ha conllevado también algunos trazos de política pública, pero en general no ha habido un desarrollo muy extenso como hubiésemos esperado. Son cuestiones que se han ido abordando de reciente data, así que tenemos sí algunos cambios normativos ya implementados a partir de, ya con vigencia desde el año 2020 en adelante, pero específicamente más en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado y precisamente en el marco de estas recomendaciones o Plan Action BEPS, en el cual el Estado ecuatoriano pretende lograr o capturar esta recaudación vía importación de servicios digitales, que está muy presente en la economía. A partir del año, con la reforma de diciembre del 2019, vigente para el 2020, se incluye de manera expresa en la ley interna, ley de régimen tributario interna del Ecuador, el gravamen para los servicios digitales. En primer lugar, se lo incluye de manera expresa. Luego, también se incorpora ciertos mecanismos de control de recaudación vía retenciones, algún mecanismo también como agentes de percepción a todos estos proveedores de servicios digitales, en la medida en la que van ingresando, se van registrando en los catastros públicos provistos por el Estado o por la Administración Tributaria Central. Eso ha permitido que esta recaudación, sobre todo el impuesto al valor agregado, pueda llegar a las arcas fiscales por esta vía que te planteo, ¿no? Se ha diseñado un mecanismo de registro para estas grandes corporaciones, proveedoras de servicios digitales, por medio del cual ellos pueden convertirse, ellos dejarían de sufrir una retención y más bien recuperarían el impuesto que corresponde eh, soportar al consumidor y lo trasladarían al fisco. Esto en términos generales, en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Pero hay otra preocupación, otra arista que también es eh, muy importante considerarla relativo al impuesto a la renta. Y sobre el impuesto a la renta, el Estado ecuatoriano aún discute mecanismos efectivos, eficaces de captación de ese tipo
de beneficios o de recaudación. Hay en la economía una dinamización muy grande, impulsada precisamente por estas grandes empresas de servicios digitales. Tenemos el caso de Amazon, de Uber, que están muy presentes en el Ecuador. El caso de Netflix también, que en toda la región ha tenido una gran presencia. Y el desafío para el Ecuador, para el Estado, para la administración tributaria del Ecuador, es ya de aquí en adelante encontrar mecanismos para ir hacia esa recaudación tributaria de operaciones que muchas de ellas se verifican en fuente ecuatoriana. Excelente, Luis Emilio. Entiendo entonces que, bueno, ustedes han tomado una reforma legislativa que tiene un impacto en el IVA y también en renta recientemente, a efectos de poder afectar estas transacciones. Y en el proceso, ¿cómo ves tú la posibilidad de este famoso impuesto Google que se ha impuesto en Europa, que los franceses le llamaron en su momento la tasa Loa, que más o menos fluctúa con la tasa del 3%? Un tributo de ese tipo, que para muchos debería ser una especie de adicional al conocido impuesto al consumo, el IVA o a la renta, ¿ves que prospera en Ecuador o no, o no está pensado un proyecto de este tipo en Ecuador? Sobre todo para las opciones business to consumer, donde el consumidor final es la persona física, compra con tarjeta de crédito y no tiene forma el fisco ecuatoriano de capturar al no domiciliado por simplemente ser especial y tener posibilidad fáctica de cobrar. Es un poco lo que han hecho en otros países, como en Argentina. Los fiscos le han dado el rol de agente perceptor al emisor de la tarjeta de crédito, al banquero, y el contenedor pago a es la empresa no domiciliada respecto a la transacción B2C. ¿Cómo ha afrontado Ecuador esa temática? Sí, esta parte es importantísima para los intereses legítimos de la administración tributaria del Ecuador y la recaudación. Yo considero que podría ser, podría ser un mecanismo atractivo para para llegar a un vínculo con estas compañías y que pueda de esta manera capturarse esa recaudación dentro incluso de un plan de simplicidad o de un marco de simplicidad administrativa, de suficiencia recaudatoria. Sin embargo, en la actualidad, en efecto, la ley ecuatoriana, cuando establece el impuesto a la renta, es absolutamente comprensiva de muchas manifestaciones de capacidad contributiva. Si nos remitimos al texto de la ley ecuatoriana, vamos a verificar, vamos a darnos cuenta que pretende alcanzar las manifestaciones de capacidad contributiva de todos los ingresos que se perciban en fuente ecuatoriana o en el territorio ecuatoriano y de todas aquellas operaciones incluso que se realizan fuera del territorio ecuatoriano, pero en las que participan residentes en el Ecuador o aquellas que pagan o contratan residentes en el Ecuador, lo cual significa que jurídicamente existe la posibilidad, o existe más bien, claro, el derecho del fisco de reclamar esa imposición para el Ecuador y normalmente el mecanismo tradicional que se ha adoptado es el de la retención. Pero claro, ya cuando vamos a la realidad y tenemos estos casos en donde hay esta relación B2C que tú mencionabas respecto al consumidor, el común de los ciudadanos, de los consumidores, no tiene la calidad de agente de retención y tampoco tiene la posibilidad operativa de practicar una retención. Entonces, se ha tratado de llevar esta responsabilidad o esta carga administrativa hacia ciertos agentes económicos
que podrían ser precisamente las operadoras de tarjeta de crédito. Lo que sucede es que las operadoras de tarjeta de crédito no pueden actualmente practicar esta retención, que en muchos casos es el medio de pago eh, privilegiado al adquirir este tipo de servicios. Y mientras no se destrabe este impedimento operativo, no quedaríamos siempre al margen de poder recuperar esta recaudación para el Ecuador. Entonces, tenemos que, creo yo, que trabajar en dos frentes, al menos en dos frentes, que sería el uno, el mecanismo eficaz de recaudación vía la retención, puede ser, que puede ser una alternativa válida, el tax hauling, y la otra alternativa podría ser estas medidas también que se han adoptado en otros países, de incorporar en el catastro de residentes a ciertas compañías, a algunas de esas compañías, y aplicarles una tarifa distinta, una tarifa quizás más simple o diferenciada, dado que en el Ecuador tenemos una tarifa genérica del 25% para los no residentes y también para todas las sociedades. Pero como te digo, esta otra alternativa también deberá ser discutida en el marco también de los principios constitucionales de la tributación y de la igualdad de la misma. Claro, perfecto. Y dime, en el contexto de la legislación de renta ecuatoriana, ¿cómo, qué problemas ha suscitado o cuál es el debate en Ecuador con relación al establecimiento permanente en los puestos de servicio digital? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, esta realidad fáctica, ¿no? Tienes empresas de apps no domiciliadas, donde la fuente generadora de la renta está en Ecuador, el usuario de Netflix, Amazon, Disney, paga de Ecuador, usa desde Ecuador, pero claro, la provisión de servicios es no domiciliado. Igual, un taxi, desde el punto de vista Uber, por ejemplo, desde el punto de vista jurisprudencial laboral, ya hay varias sentencias, Uruguay, entre otros. El taxista, a pesar que tiene relación económica de empresa con Uber, no red de trabajo, la jurisprudencia laboral ha dicho recientemente en living case novedosos que hay vínculo laboral. Hay un vínculo laboral con un no domiciliado que, ¿qué origina esto por función del establecimiento permanente? ¿Habría posibilidad de gatillar un EP ecuatoriano bajo IVA, o un convenio? Sí, respecto del establecimiento permanente, a ver, en la ley que reformó la ley de régimen tributario interno en el capítulo de IVA, para visibilizar de manera mucho mayor la provisión de servicios digitales, se incluyó una disposición que señala que el registro en el catastro ecuatoriano de proveedores de servicios digitales que realicen estas compañías no residentes no tendrá un efecto jurídico, no comportará un efecto jurídico de establecimiento permanente. Entonces, es una medida que invita a estas compañías a registrarse a fin de que puedan participar como agentes de percepción del IVA, con la garantía de que este registro no implicaría un establecimiento permanente. Entonces, si vamos a diseñar o arbitrar alguna medida pensando en renta que establezca una regla un poco distinta, tendríamos que armonizarla, ¿no? Esta regla relativa a los servicios digitales de IVA como importación y una distinta que tenga que ver ya con el afincar un establecimiento permanente para efectos de la recaudación de todos aquellos ingresos que se le pueden atribuir a este establecimiento permanente. No se ha discutido a profundidad este tema en el aspecto renta. Creo que empezamos con un mecanismo un poco más pionero relativo al impuesto, a estos impuestos indirectos.
Pero nosotros tenemos una regulación interna ya desarrollada a partir precisamente de los conceptos de establecimiento que, que han sido desarrollados a nivel de Fiscalía Internacional y de los convenios que hemos tomado y hemos creado nuestra propia regla interna de establecimiento permanente, que es la que también aplicamos. El caso de Uber, que yo diría es un caso muy particular también en el Ecuador, tiene una serie de implicaciones y actualmente se ha dejado de discutir un poco la cuestión fiscal para mm, adoptar una perspectiva más de derecho de la competencia y de derechos laborales. Sobre todo en derecho de la competencia, esto ha generado mucho ruido en el Ecuador debido a que el servicio de transporte público es un servicio regulado, altamente regulado en el país. Y estas regulaciones implican el sometimiento a una serie de controles por parte de los entes públicos, controles que eh, estos proveedores de la competencia lo ven como burlado por parte de la empresa Uber. Mientras tanto, la empresa Uber ha manejado la tesis de que ellos no son prestadores de un servicio de transporte, sino que únicamente tienen que ser vistos como prestadores de servicios digitales. Y en ese sentido, eh, en el caso ecuatoriano no hemos tenido aún una, una judicialización de este tema. Sin embargo, continúa operando la compañía. Parece que han modificado de alguna manera el mercado del transporte público, pero más allá de eso no se ha planteado una acción concreta. Entonces, de llegarse a considerar esta posibilidad, tendríamos que eh, desarrollar o arbitrar algún mecanismo que sea armónico también con la regla actual relativo al IVA, que indica que por el hecho de registrarse no constituyen el establecimiento permanente. Luis Emilio, para terminar, y bueno, te agradezco por tu tiempo, tu respuesta tan amable. Eh, Desde el punto de vista, digamos, del mundo fenoménico, la realidad fáctica, Ecuador, y esta pregunta, claro, la hago como académico, ¿no? Y sé que todo esto es académico, no tiene que ver con el hecho de que seas un funcionario de una entidad pública recaudatoria, pero te lo hago como académico. Sí, y es un problema muy similar al que tenemos en Perú, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos la norma de servicios digitales más antigua, tiene casi 20 años, pero que ha tenido varios cambios, porque primero grababa el intranet, después el extranet, finalmente grabó el internet, no los apps, hoy por hoy no están con los apps, IVA tampoco cambio todavía, está evolucionando en el tiempo. Y claro, el desarrollo tecnológico, las empresas digitales han ido evolucionando más rápido que la tributaria, nuestra realidad ha sido rebasada, ha rebasado. Y hoy por hoy con la pandemia, con los lockdowns que estamos viviendo, acá estamos saliendo del segundo lockdown, Ecuador también, veremos que nos vacunen, pero, pero la economía digital es realidad, es lo que se viene, es lo que le permite a la gente privada, peruano, latinoamericano, ganar dinero, pero también es cierto que el tipo legítima y realmente mucha transaccionalidad yo denomino informal en los B2C, ¿cómo creerías tú que se debería combatir en Ecuador? Eh, Hay que hacer un switch off a las compañías que no tributan, hablen un estudio permanente, hablen una filial, una principal en Ecuador, o por ejemplo lo han hecho en algunos países, Chile no se pone al día en compliance legal en China, se hace el switch off, esperar, y en Venezuela todo está acorde a lo que dice Maduro, se apaga. La pregunta es, ¿todo esto tributario
¿Cómo ve esta posibilidad de hacer uso a algunos apps que originan o se aprovechan del objetivo de la Ya, Michel, entiendo haber entendido y escuchado la totalidad de tu pregunta, dado que hubo alguna interferencia en el audio, pero creo haber entendido el contexto y el fondo de la pregunta. A ver, yo pienso en principio, eso ya es una visión personal, que no deberíamos adoptar ese tipo de medidas absolutamente radicales en el sentido de impedir el desarrollo de la actividad. En principio, la Constitución ecuatoriana garantiza el derecho de la libertad de empresa. Lógicamente, este derecho constitucional está sujeto a previsiones legales, ¿no? Lo que le llaman eh, de configuración legal, ¿no? Que el legislador puede de alguna manera regularlo y establecer los cauces en los cuales podría garantizarse, desarrollarse plenamente este derecho de libertad de empresa. Eso es justamente también uno de los puntos que se discuten, que se debaten actualmente con la penetración de este tipo de negocios, no solo las corporaciones no residentes extranjeras, sino también los pequeños negocios locales que han ido mudando hacia estos mecanismos digitales y con mucha más rapidez y más fuerza a partir de la pandemia. Entonces, yo creo que más bien el Estado debería eh, eh, entender más de cerca esta realidad y acompañar esta realidad hacia una formalización, acompañar a estas sociedades, a estos sujetos económicos, eh, hacia hacia una formalización que permita no solo garantizar la recaudación tributaria por el hecho de que el fenómeno tributario se verifica en el territorio ecuatoriano y eso le da eh, cabida a que el Estado pueda reclamar esta exacción, sino también en otros órdenes de la vida económica y social, como los derechos de la competencia, los derechos laborales, los derechos del consumidor, que muchas veces también quedan por fuera de toda esta visión y todo este debate. Entonces, creo que más bien esa debería ser la postura y eventualmente si existiría alguna sociedad remisa a cumplir ya estrictamente la norma, tendrían que aplicarse sanciones, pero en principio creo que la política legislativa y política tributaria debe encaminarse al acompañamiento pleno del desarrollo, fortalecimiento y formalización de este tipo de negocios. excelente, comparto tu opinión, Luis Emilio. Y muchas gracias desde ya por tu tiempo. Y bueno, finalizar despidiéndonos a todos los que nos escuchan y escucharán el programa. Eh, Lizo señalando que Emilio Ventimilla es profesor de Ecuador, de AUPA, empieza a partir de el próximo lunes el programa de la Facultad de Educación, de invitarlos, puedan unirse y agradezco y Encantado, encantado, Michelle. Un gusto, un placer siempre. Muy bien. vale. Un abrazo, Luis Emilio. Un abrazo. ¿Ya? Sí. Por ahí me da igual, ¿no? Los tengo que acompañar hasta para que chambee.